Vivimos en un mundo lleno de conflictos, guerras interminables, y millones de personas sufriendo hambre. A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios, que es bueno y todopoderoso, permite tanta maldad y dolor? Estas preguntas son legítimas y profundas, y no solo llenan nuestros corazones de tristeza, sino que también nos enfrentan al misterio del sufrimiento humano. Para encontrar respuestas, debemos regresar a la palabra de Dios, la única fuente verdadera de sabiduría y consuelo en medio de la tormenta. En Romanos 8:22, Pablo nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma está caída, rota, y gimiendo bajo el peso del pecado. La raíz de todas las guerras, del hambre y de la injusticia no está en las circunstancias externas, sino en el corazón del hombre, que está profundamente afectado por el pecado. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado ha corrompido toda la humanidad y ha destruido la paz que Dios originalmente creó. En este estado caído, el hombre vive separado de Dios, y su corazón se llena de orgullo, egoísmo, avaricia y odio. Estas son las semillas que germinan en conflictos violentos y desigualdades que causan hambre. Isaías capítulo 59 verso 8, describe con precisión esta realidad: sus caminos son torcidos y perversos, el que anda en ellos no conoce la paz. Pero, ¿qué nos dice Dios en medio de esta oscuridad? La Biblia no nos deja sin esperanza ni sin un camino para sanar el mal. Al contrario, nos llama a reconocer nuestra condición y volver a Él. Jeremías capítulo 29 verso 11, nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es cierto que vivimos en un mundo caído, pero también es cierto que Dios está en control y su propósito final es redimir toda la creación. La guerra, el hambre y el dolor son síntomas de un mundo que anhela restauración. Por eso, la verdadera paz y el fin de la injusticia solo pueden venir por medio de Jesucristo, el Príncipe de Paz. En medio de tantas preguntas y sufrimientos, es crucial entender que no estamos solos en esta lucha. Dios no nos dejó sin respuesta ni sin esperanza. El Señor nos invita a mirar a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 verso 6. Él entró en nuestro mundo caído, no para condenarnos, sino para salvarnos y restaurarnos. En Juan capítulo 16 verso 33, Jesús mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras nos aseguran que, aunque el sufrimiento y las guerras sean reales, hay victoria segura en Cristo. Él es nuestra esperanza viva en medio de las tinieblas. Las guerras y el hambre son consecuencias visibles de la caída, pero también son oportunidades para que la Iglesia sea luz y sal en el mundo. Mateo capítulo 5 verso 14 al 16 nos llama a ser luz en la oscuridad, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El pueblo de Dios está llamado a actuar con justicia, amor y misericordia, demostrando el reino de Dios aquí y ahora. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento del prójimo. Proverbios capítulo 31 verso 8 y 9 nos exhorta, abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del necesitado. Ser cristianos implica un compromiso activo con la justicia y la solidaridad, enfrentando las causas del hambre y la violencia. Sin embargo, esta tarea no depende solo de nuestras fuerzas. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6 verso 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. La raíz del mal es espiritual, y para vencerla necesitamos la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios.
Esto significa que la verdadera transformación comienza en el corazón humano, mediante el poder del Espíritu Santo que cambia vidas, restaura familias y renueva comunidades. Cuando Cristo reina en el corazón, la paz comienza a derramarse hacia afuera y la Iglesia se convierte en un agente de reconciliación y esperanza. El hambre, la guerra y el sufrimiento no son el final del camino. Dios ha prometido un día en que Él enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis capítulo 21 verso 4. Mientras esperamos esa gloriosa promesa, debemos ser instrumentos de su paz y justicia en un mundo quebrantado. Uno de los grandes desafíos para entender el sufrimiento es aceptar que el pecado no solo afecta a individuos, sino también a naciones y sistemas. La corrupción, la injusticia social y la violencia son manifestaciones del corazón humano caído extendiéndose a gran escala. Proverbios capítulo 14 verso 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En este contexto, el hambre no es solo una cuestión de recursos naturales o economía, sino también de corazones endurecidos que no comparten, que se aprovechan de los débiles y que ignoran el mandamiento de amar al prójimo. Mateo capítulo 25 verso 35 al 40 nos recuerda que cuando ayudamos al hambriento y al necesitado, estamos sirviendo a Cristo mismo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Dios nos llama a ser agentes de cambio, a extender su amor y justicia a través de nuestras acciones concretas. El profeta Isaías proclama en Isaías capítulo 58 versos 6 al 7, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras de impiedad, que deshagas las cargas de opresión, y que despedaces toda atadura, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. La verdadera espiritualidad se demuestra en la justicia social. Además, la guerra es un reflejo de la rebelión contra Dios y contra la autoridad que Él ha establecido para la paz. Romanos 13:1 al 4 nos dice que las autoridades son establecidas por Dios para castigar al mal y proteger al bien. Cuando estas autoridades fallan en su función, la anarquía y el conflicto se desatan. Pero la mayor esperanza no está en los gobiernos humanos, sino en el retorno glorioso de Cristo, el Rey de Reyes, que establecerá un reino de justicia y paz eterna, Isaías 9:6 al 7. Hasta ese día, la Iglesia debe mantenerse firme, predicando el Evangelio y viviendo como ciudadanos de ese reino celestial. Por último, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios no nos ha llamado a la desesperanza sino a la confianza en su soberanía y amor infinito. Romanos 5:3 al 5 nos anima, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esa esperanza nunca nos defrauda. Ahora, al mirar toda esta realidad desde la perspectiva de la palabra de Dios, comprendemos que las guerras, el hambre y el sufrimiento son manifestaciones de un mundo caído, pero también señales de la necesidad urgente de arrepentimiento y fe. Dios nos llama a cada uno a ser parte de la solución, no solo con palabras, sino con vidas transformadas y comprometidas. 2 Corintios 5:17 nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo a través de esta transformación interior podemos influir para cambiar lo externo. Este cambio comienza con el arrepentimiento personal, volviendo nuestro corazón a Dios y permitiendo que su Espíritu obre en nosotros. No podemos esperar que el mundo cambie si no cambiamos primero. En Jeremías 24:7, Dios promete, les daré un corazón y un camino nuevo, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Además, la Iglesia debe ser un refugio de esperanza, un lugar donde se proclama el Evangelio y se practica el amor. La unidad entre los creyentes, el servicio a los más necesitados y la proclamación de la verdad bíblica son esenciales para reflejar el reino de Dios en medio de un mundo quebrantado. Por último, recordemos que la victoria definitiva pertenece a Cristo. Apocalipsis 19:11 al 16 nos describe la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, cuando Él hará justicia y establecerá un reino sin fin, sin más hambre ni guerras, sin dolor ni lágrimas.
Mientras ese día llega, somos llamados a perseverar, a vivir en fe activa, a ser instrumentos de paz y justicia, confiando en la fidelidad de Dios. Que nuestra esperanza no se base en las circunstancias, sino en la promesa segura de que Él hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En conclusión, la respuesta a por qué hay guerras y hambre no es sencilla ni cómoda, pero la palabra de Dios nos da claridad, esperanza y un llamado a la acción. Vivamos con la convicción de que en Cristo hay poder para cambiar corazones, para sanar naciones y para restaurar toda la creación. Si te ha gustado el video, escribe amén.